¿Qué es la diarrea? No es nada más la expulsión de las heces no formadas. Para un adulto es más o menos 200 gramos día. Esta diarrea se puede dividir en tres. Diarrea aguda, menos de 14 días. Diarrea persistente entre 14 o 2 a 4 semanas. Más o menos 4 sería como 28, ¿no? 28 semanas. Y más de 4 semanas, o más de 28 semanas, diarrea crónica en la clasificación. Y para el examen entra este tema, diarrea aguda. En todo el mundo hay más de 1.000 millones de individuos a cada año que sufren diarrea. Esa es ¿quién no ha tenido diarrea? Todos, creo. Entonces ahí como médico, como tú, como doctora, como doctor, como médico, algunos casos te van a preguntar, ¿no? Entonces lo primero que tienes que preguntarle a tu paciente es decir, ¿tiene moco? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene sangre? Tres cositas, voy a anotarlas para que no se olviden. ¿Cómo está, señor, señora? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene moco? ¿Tiene sangre? Sus deposiciones, listo. ¿Para qué me sirve? Para ver si esta diarrea es infiltrativa o no es infiltrativa, o sea, es intestino grueso. Y ahí, para nuestro medio, ¿no ve? Porque aquí le pedimos amebas en fresco, tu laboratorio le pides amebas en fresco, un coprocultivo, un coprocultivo y dependiendo que estés sospechando, le pides los demás estudios como calprotectina y otros, tuberculosis intestinal, ya para casos más, para médicos ya bien preparados, pues, ¿no? Para ver. Pero estos amebas en fresco, coprocultivo, citoquímico de heces, ¿no? Para diferenciarte. Pero estos dos, básicamente, amebas en fresco y coprocultivo. Para ver, porque en amebas, ¿qué te va a mostrar? Si hay parásitos, le das metronidazol, ¿no? En coprocultivo ves bacterias que invaden, le darás cipro, ¿no? Alguna cefalosporina. Y si salen los dos negativos, pues es viral, ¿no? Nada más necesitas rehidratación. Para eso te sirven estos dos estudios para ver. Obviamente también hay otros estudios más sofisticados. Entonces, esta diarrea, cuando viene el paciente, primero tenemos que identificar si realmente es una diarrea. Una es la pseudodiarrea, la falsa diarrea. Es una evacuación frecuente, pequeños volúmenes, que puede estar asociada a urgencia rectal, tenesmo, sensación de evacuación incompleta, y esto puede deberse a un síndrome de colon irritable, proctitis. Y esto de síndrome de colon irritable es frecuente, sobre todo cuando ya van a dar el examen, van a estar nerviosos, ansiosos, les va a doler el estómago a algunos, eh, estreñimiento, diarrea, síndrome de colon irritable. Otra es la incontinencia fecal, ¿no? Que es la evacuación involuntaria del contenido del recto, que puede tener diarrea y tenesmo, ¿no? Esto se puede ser por trastornos neuromusculares o problemas estructurales anorrectales. Ahí está. Eso tiene que estar en su resumen, doctores. Esto háganle un screen y copian. Así, copian. A los que les da flojera, a los que están divagando, ¿no? Perdiendo el tiempo, pues bien van a ver sus consecuencias, ¿no? Ya, porque llega el examen y no aprueban, ¿no? O no estaba a punto de entrar, porque pues no le dio el esfuerzo suficiente, ¿no? Entonces yo sugiero, anótense, hagan su resumen, su mapa mental, su flashcard, sobre todo. Ya van a ser 6 mesecitos de estudio, listo, ya. Otra es la vida del médico especialista. Una de las diapositivas importantes es esta, porque he resumido del Harrison, del Cecil, algunas guías, he buscado algunas otras páginas para que lo tengan completo y aquí le falta, por cuestión de tiempo, quería poner tratamiento acá. ¿Qué se hace en el manejo? Acá una tablita me faltaba. Le vamos a poner, pero. Listo, veamos. Diarrea acuosa, ¿no? El paciente que viene con deposiciones líquidas. Entonces, la primera tenemos la E. coli enterotoxigénica. ¿Por qué se genera? Porque tiene toxinas, por eso dice enterotoxigénica. ¿Cuáles son esas toxinas? La toxina termolábil y la termoestable. Esta E. coli enterotoxigénica es la diarrea del viajero. ¿Por qué? Los americanos, los malditos gringos, dicen, cuando vamos a la India
¿No has visto cómo comen en la India? Y cuando vamos a América del Sur, Ecuador, Perú, Colombia, los americanos, los estadounidenses, eh, no sé si se comparte pantalla, ¿se están viendo? Porque me aparece como screen pausado. No, su pantalla se ve, doctor. Ah, Está ok, Se marcado ve, con los ojos. gracias, gracias. Entonces decían, cuando vamos a Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, tenemos diarrea, pasa, ¿no? Los turistas tienen diarrea. Entonces, por eso les denominan diarrea del viajero. Ahora, nosotros cuando vamos a Estados Unidos, Europa, no sé, yo no sé qué tanto valga el término de diarrea del viajero, ¿no? Tendríamos que tener nuestro propio estudio y ver cuál es la causa frecuente, ¿no? Porque pasa, ¿no? Uno cuando va a México, España, Miami, a esos lugares, pues te da diarrea y no sé si realmente es por la E. coli, pero para el libro de Harrison es E. coli enterotoxigénica, la diarrea del viajero. ¿Por qué? Por las toxinas. Clostridioides difficile. Esto nadie puede olvidarse. El paciente, el caso clínico, te van a preguntar un paciente que ha recibido antibióticos, que ha recibido. Y esto es pregunta de examen para los emergenciólogos, intensivistas, internistas. ¿Qué antibióticos están más asociados a los clostridioides? Una de ellas es la clindamicina. Entonces, ¿cómo? Cefalosporina. Las Entonces, cefalosporinas también. sí, 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 sí. O sea, cuando Clinodona. damos antibióticos cuando no están indicados, este es el riesgo. No, es que yo, doctor, he tomado Cipro, he tomado Cefepime, clindamicina, he tomado de todo. Y de repente, diarrea. Y la etiología es Clostridioides difficile, la que produce la colitis pseudomembranosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque genera dos toxinas. La toxina A es la enterotoxina, es decir, nosotros hacemos un dibujo, están los enterocitos, ¿no? Ahí está la enterotoxina. Y la otra es la citotoxina, que esta es la más peligrosa porque entra a la célula y activa el guanosímono, toda la fisiopatología que ustedes saben, guanosímono-fosfato cíclico, activa los canales de las acoporinas, comienza a eliminar el protóxido, toda la fisiopatología. Doctor, una consulta. ¿Está escribiendo en la pizarra? Porque solo hay Ya 3 minutos. paralizado. Ah, Está paralizado. a ver, ahora sí. Ahora sí. ahora Ah, sí apareció, doctor. ok, gracias, gracias, doctores. Gracias, sí, me parecía raro. Ok, entonces eso los comentaba, ¿no? Para Clostridioides difficile, el antecedente es que haya consumido antibióticos, ¿no? Entonces en el dibujo ahí les explicaba cómo hace la enterotoxina y la citotoxina eliminando el agua. Y eso está asociado al uso de antibióticos y últimamente, doctores, a los inhibidores de la bomba de protones, a los que toman omeprazol exageradamente, pantoprazol, lansoprazol, están asociados. Entonces, ¿qué ocasiona colitis pseudomembranosa? ¿Ok? Aquí el tratamiento. La diarrea del viajero, el tratamiento es E. coli, ¿no? Y aquí es sales de rehidratación oral y en algunos casos cipro, dependiendo si el paciente tiene una diarrea invasiva. El tratamiento acá para la colitis, ¿cuál es? Metronidazol, vancomicina. ¿Ok? En la práctica, para el examen de la residencia, es vancomicina vía oral. Clostridium perfringens. Este Clostridium produce diarrea acuosa porque tiene una toxina, enterotoxina, que es termolábil. ¿Qué significa? Que por la temperatura, estas toxinas pueden ser inhabilitadas, mientras que las toxinas alfa es la que produce la patología y esta puede producir las gangrenas gaseosas. Tratamiento. Antibióticos que cubren anaerobios como el metroclinda. Vibro, cólera. Esta principalmente actúa a nivel del recto
tiene su toxina, que es la enterotoxina, y la que produce la diarrea en agua de arroz, como lavado de arroz, es la diarrea. La transmisión es por vía oral, ¿no? Produce la enfermedad del cólera. ¿Cuál es el tratamiento para el cólera, doctores? Salud pública. Doxiciclina, doxiciclina. Eso, muy bien. La doxiciclina. Ya les estoy, es el resumen de la clase en realidad esta, ¿no? Un resumen de la clase. 90%, el 10% por sustancias no infecciosas como ya entró en el examen. Bueno, ya hemos hablado de las bacterias. Ahora veamos a los virus. Virus. A nivel mundial, ¿cuál es el virus más frecuente? Norovirus. Para Bolivia, por salud pública y por pediatría tal vez, rotavirus. Aquí voy a poner Bolivia, me voy a preguntar, y salud pública. Esto sí está en salud pública. ¿Ok? A los pediatras, a los gastroenterólogos pediatras, igual deberíamos de preguntarles, ¿no? ¿Cuál es la causa viral más frecuente? ¿Rotavirus será? Norovirus. ¿Por qué digo rotavirus? Porque, a ver, ¿a los cuántos meses ya los bebés reciben la vacuna de rotavirus? Creo que son 2, 4, 6 meses. 2, 2, 4, 6. 4 y 6. ¿no? Entonces, eso debería tener un impacto, ¿no? Debería tener un impacto, disminuir el rotavirus y probablemente ver otros, ¿no? Y eso se hará un estudio transversal para ver cuál es la causa más común. Pero para el examen de la residencia Harrison, norovirus. ¿Qué producen estos? El rotavirus, norovirus, diarrea acuosa, gastroenteritis. ¿Cuál es el tratamiento sintomático? Síntoma. No hay un antiviral, amantadina, bla, bla, bla. No hay. ¿Ok? De estos virus, ¿cuál es el que tiene vacuna? Ya le han dicho, rotavirus, que es una vacuna atenuada para los niños. ¿Ok? Rota. Exacto. Ahora vamos a los protozoarios, parásitos. ¿Cuál de los parásitos, también esto ya ingresó, es el más frecuente? Giardia. Giardia. Giardia lamblia. ¿Ok? ¿Con qué tipo de laboratorio detecto? ¿Amebas en fresco, coprocultivo? ¿Qué estudio? Ya lo vamos a ver, tranquilos. La transmisión igual vía oral, en piscinas, bla, 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 y produce la giardiasis. ¿Cuál es el tratamiento? Metronidazol, doctor. Eso. Metro. La mayoría de los protozoarios es metro. O sea, los criptosporidios igual es metro, ¿ok? La mayoría. Transmisión vía oral produce la criptosporidiosis en pacientes inmunocomprometidos puede llegar a colangitis y colecistitis. Bueno, vamos a las bacterias invasivas. Esta pregunta del síndrome hemolítico urémico, he visto en exámenes de la residencia de los Estados Unidos, de Alemania y creo que tal vez en España. Pero esto es bien frecuente en los Estados Unidos porque les han dado como una epidemia, no una epidemia, en unas zonas, en varias zonas de los Estados Unidos, en algunos estados han tenido varios brotes de síndromes urémicos hemolíticos, han muerto varios niños. El 2000 debe ser, 2005, algo por ahí. Entonces han muerto, o sea, decía, ¿cómo se va a morir un niño con diarrea? Pero este niño con diarrea entra en hemodiálisis, los glóbulos rojos reventaban como pipocas, anemias hemolíticas. Entonces, el síndrome urémico hemolítico. ¿Quién produce? La E. coli enterohemorrágica. ¿Cuál serotipo? El 0157H7. Clásica pregunta del examen de los Estados Unidos. En Bolivia creo que no han preguntado todavía, porque no es frecuente, no sé si no lo diagnosticamos, tal vez los pediatras gastro no lo diagnostican. No creo, porque son muy buenos, ¿no? Hay muy buenos en el hospital de niño, en el materno, en Cocha, en Santa. No creo, pero para Estados Unidos es importante para ellos. La E. coli enteroinvasiva, ¿no? Invasión directa produce la diarrea aguda. Eso con relación al examen. El Campylobacter, ¿qué les ha dicho el neurólogo? ¿Qué tiene que ver con Guillain-Barré? ¿Qué hace que el anticuerpo destruya la mielina? ¿Qué tiene la pared del Campylobacter jejuni?
¿Por qué se confunde? ¿Qué gangliósido está afectado? Han debido decir, Antigangliósido IgM1, ¿no? Anti-GM1. capo, qué capo. Bien, bien, doctor. Entonces, esa a ver, ese lípido, ¿no? Ese lípido modificado de esta bacteria, este gangliósido, es el que le confunde. Y es clásica pregunta, el Campylobacter jejuni produce diarrea, bla, 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 pero ¿con qué más se relaciona? Con síndrome de Guillain-Barré. Clásica pregunta, igual la he visto en los exámenes de Argentina, la de Brasil y Perú. Clásicas preguntas. Yo me las he revisado las últimas 5 exámenes de los países más importantes. Brasil, Argentina, Perú, México, España, Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Hay preguntitas que se van repitiendo en los exámenes de la residencia. Y la mayoría son casos clínicos, 90% imágenes, electro, anatomía patológica, cateterismo, ¿no? Cosa que aquí en Bolivia no entra. Supongo que con los años va a evolucionar, porque esos países también iniciaron así, con preguntas como la de nosotros. Salmonella no tifoidea. La salmonella no tifoidea, sobre todo en los exámenes de la RESI, van a estar asociados a aves, a huevos sobre todo. Huevos. ¿Qué produce salmonelosis? Tratamiento, a ver un cachito acá, un ratito. Gastroenteritis acá, si es invasiva, es cipro, ¿no? O cualquier medicamento que cubra la E. coli. Síndrome urémico hemolítico, aparte de aquí, esto entra UCI, unidades de cuidados intensivos, terapia renal, interconsulta al hematólogo o la anemia hemolítica, antibióticos, ¿no? Y dependiendo cómo va el cultivo, la mayoría cipro. Para el Campylobacter igual, ¿no? Fluorquinolona, quinolona cipro acá. Para Salmonella no tifoidea, dependiendo de la clínica, igual es acá cipro. Entonces acá relacionada con los huevos. Shigella, fermentación de lactosa. A ver, aquí a los exámenes puede estar, el paciente viene con sangre, con disentería. Sangre, diarrea y sangre, bien. Entonces esta produce la famosa disentería basilar. Yersinia enterocolítica. Esta en los exámenes de la RESI siempre la van a ir relacionada con apendicitis. La yersinia. Y esto está en la carne del cerdo, productos lácteos. ¿Qué produce? Yersiniosis. Y hay otra pregunta más, ¿no? Manifestaciones extraintestinal. En este caso, la yersinia es para artritis reactiva. Síndrome Han de debido Raynaud. escuchar, doctor, Sí, Campylobacter, Yersinia y la artritis activa de Reiter. Perdón. Sí, está bien, ¿no? Artritis reactiva, la yersinia. Y ante amoeba histolítica, transmisión fecal oral, se ve los quistes ameboianos, produce la disentería. Ahorita vamos a ver una tabla qué bacterias producen disentería. Y puede provocar la entamoeba histolítica el absceso hepático ameboiano, ¿no? Antes de ayer, los cirujanos han entrado a quirófano por un absceso hepático, ¿no? Y esto era justo ameboiano. Bien, listo. Entonces ahí tienen como un resumen, ¿no? Casi de todo. Entonces 90% infeccioso, 10% otros. Esto ya ingresó en el examen, no la pueden fallar. Fallas una pregunta, es darle chance a tu competencia. No pueden fallar las preguntas más fáciles. Muy bien, entonces, agentes ya vimos, y aquí tenemos esta tablita. Patógenos, no inflamatorio, inflamatorio penetrante. Los no inflamatorios, diarrea acuosa. Inflamatorio tiene sangre, disentería. Y la penetrante tiene fiebre, el paciente tiene fiebre. Por eso yo pregunto, ¿tiene fiebre, señora, señor? ¿Tiene moco o tiene sangre? Cualquiera de estos, si es fiebre, qué tipo de diarrea es? Penetrante. Si tiene moco y sangre, ¿qué tipo de diarrea es? Inflamatoria. ¿Y qué tengo que saber? Los agentes etiológicos. No inflamatorio, Vibrio, E. coli enterotoxigénica, enteroagregativa y otras. Inflamatorio, Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni. Inflamatorio. Y la penetrante es las famosas salmonelas y la yersinia enterocolítica. Muy bien.
Grupos de riesgo, viajeros, bla, 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 bla. Diarrea aguda, 40%, esto es desde el punto de vista de los Estados Unidos, ¿no? 40% de los turistas que viajan a regiones endémicas, incluye nuestro país, sufren de diarrea del viajero. América Latina, África, Asia. E. coli enterotoxigénica, pregunta de examen. ¿Cuál es la agente etiológico de diarrea viajera más frecuente? Enterotoxigénica, porque también está Campylobacter, Shigella y otros. Rusia, Nepal, excursiones, cruceros, ¿no? Cruceros, el famoso norovirus. Consumo de determinados alimentos. Yo no sé qué tanta correlación haya, pero un paciente que viene con náuseas, vómitos, ¿no? Eso se llama intoxicación alimentaria, ¿ok? Casi siempre se va a acordar qué es lo que ha comido y le hizo mal. No, es que era una hamburguesa, es que era la salchipapa, es que era el churrasco, es que era, porque no se acuerda, ese plato me hizo mal. Eso es intoxicación alimentaria. Entonces aquí tenemos una correlación, ¿no? Por ejemplo, el día de campo, dice, ¿no? Carne de pollo, Salmonella, Campylobacter, Shigella. Carne molida cruda, E. coli enteromorrágica. La E. coli, la que produce el síndrome hemolítico urémico, hicieron un estudio, incluso hay un video en Netflix, creo, una serie, no sé si es serie o película, y cómo los epidemiólogos van identificando los casos, ¿no? No sabían si era la carne, el arroz, el huevo, estaban identificando y al final era la hamburguesa. Entonces, ¿la hamburguesa de qué se hace? De la carne molida. Entonces, la hamburguesa, incluso sacaron su recomendación a cuántos grados tiene que estar cocida. Entonces, la carne molida, la hamburguesa, está asociada al síndrome hemolítico urémico. Arroz frito, alimentos recalentados, eso es intoxicación alimentaria. Y la mayoría de las intoxicaciones alimentarias no necesita tratamiento, solo necesita vomitarlo, ¿no? Pues extraerlo. Entonces son por toxinas. ¿Qué tipo de toxinas? El Bacillus cereus. Y no hay un antibiótico o algo que pueda, ¿no? Es simplemente la toxina es la que lo tiene que eliminar, porque si no la elimina, pues le va a continuar haciendo el efecto. La mayonesa, la crema, Staphylococcus aureus y salmonela. Todo lo que tenga que ver con huevos, huevo es salmonela. Diarrea penetrante. Quesos blandos, alimentos crudos, listeria, mariscos, vibrio, salmonela y hepatitis A. Muy bien. En pacientes que tienen diarrea por inmunodeficiencia primaria, deficiencia de IgA, hipogamaglobulinemia, deficiencia secundaria, sobre todo los ancianos, los pacientes que tienen SIDA. Aquí tenemos varios. En pacientes con SIDA, la etiología un poco cambia. Y acá son bacterias, ya no es un norovirus, E. coli, ¿no? Aquellas son bacterias oportunistas, microorganismos oportunistas. Y aquí está el Mycobacterium, ¿no? Citomegalovirus, Cryptosporidium, Blastocystis hominis y otros. Muy bien, ¿qué más en los asilos? Diarrea aguda, las entamoebas citolíticas que ya la vimos, disentería, de síntomas generales. Entonces, la diarrea, en algunos casos, pueden tener compromiso general. Por ejemplo, el famoso síndrome de Reiter. Igual, preguntado en los exámenes de la RESI. No de Bolivia, ¿no? De otros países. ¿En qué consiste el Reiter? Puede ser un mnemotécnico. Artritis, uretritis y conjuntivitis, como el área bajo la curva. El AUC, artritis, uretritis y conjuntivitis. ¿Qué bacterias predisponen a esto? 4, igual, clásicas preguntas de la res. Salmonella, Campylobacter, Shigella y Yersinia. Hay casos más severos. Por ejemplo, la Yersinia puede producir pericarditis, glomerulonefritis, tiroiditis autoinmunitaria. Y la 0157H7, pues la que produce el síndrome hemolítico urémico, ¿no? No es la única. También, por ejemplo, la Shigella produce el síndrome hemolítico urémico. Mueren pacientes, por eso dice que tiene gran mortalidad. La diarrea infecciosa, complicaciones,
¿no? Síndrome de colon irritable, Crohn, otras. Y aquí tenemos los periodos de incubación. Yo creo que incluso ni el infectólogo ni el gastroenterólogo deben tener memorizados estos periodos de incubación. No creo que memoricen todo, pero sí debe haber algunas tendencias, ¿no? Más o menos cuál es el que tiene mayor periodo de incubación. Por ejemplo, las intoxicaciones alimentarias, náuseas, vómitos, que dice, doctor, me cayó mal esa comida, pues un periodo de incubación corto, ¿no? 1 hora, 8 horas máximo. Bacillus cereus, ¿no? Por toxinas. Luego tenemos otras, ¿no? Hasta 72 horas, por ejemplo. 11 días, miren el periodo de incubación, 1 semana para Salmonella, Campylobacter y otras. Ahora, de acá de este cuadro podemos destacar quién tiene sangre, ¿no? Esta es acuosa, 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 a veces sanguinolenta. No, la verdad, clostridioides difícil. La verdad es nunca vi un paciente con clostridio que tenga disentería. Esta, ¿no? Sanguinolenta y sanguinolenta. Salmonella, Campylobacter, Vibrio parahemolyticus y Yersinia tienen disentería. Pueden presentarse con disentería. Lo mismo Shigella, E. coli enteroinvasiva y la entamoeba histolítica. ¿Qué le pedimos al paciente? Un hemograma, creatinina, electrolitos para ver qué tan grave está deshidratado. Entonces vemos, valoración, ¿en quiénes vamos a valorar? Pacientes con deshidratación, sangre, fiebre, ¿no? Los tres que le comentamos. El señor tiene fiebre, tiene moco, tiene sangre. Entonces, otros datos es si ha usado antibióticos, brotes, dolor abdominal intenso, ancianos, inmunodeprimidos y fiebre que ya la comentamos. Y acá tenemos los exámenes. Coprocultivo, examen directo, las micromatriz genéticas, la sigmoidoscopía, las endoscopías y las diarreas persistentes, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la giardia. Entonces viene el paciente con diarrea, le preguntamos cómo está y cuál es la exploración física. 10% no infecciosa y 90% infecciosa. Entonces, si leve no causa restricciones, observar, muestra, ¿no? Se manda la muestrita para coprocultivo, amebas en fresco. Moderada, restituimos líquidos y electrolitos. Si tiene fiebre, sí, le pedimos coprocultivo. Se identifica, le damos tratamiento. Normalmente le damos cipro, ¿no? Si es una bacteria con características inflamatorias. El tratamiento, ¿no? Leve, vía oral, moderado, vía oral, y en intenso, pues los internamos para rehidratar y ver el tratamiento. Si es con diarrea, con moco, con sangre, cipro. Para giardia, metro. Para giardia, Cryptosporidium, nitazoxanida. En pacientes inmunocomprometidos, hacer ecoprocultivo, porque puede salir un micobacterio mientras le das un antituberculoso. Y las profilaxis con antibióticos en pacientes que viajan, en pacientes de alto riesgo, puede estar indicado los antibióticos, sobre todo la rifaximina, ¿no? Miren, tratamiento para diarrea del viajero. Muy bien, señores, con eso hemos terminado diarrea aguda, ¿no? Solo entra gastroenteritis aguda, no entra diarrea crónica al examen. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta?